Es momento de iniciar un viaje a través del texto bíblico. Bienvenidos a Tour por la Biblia. Bienvenidos a su programa Un Tour por la Biblia. Que la paz de Dios esté en sus corazones ahora, prácticamente ahora que estamos metidos en el gran tráfico. Por favor, no perdamos el sentido de todo lo que estamos haciendo. Pídale a Dios poder tener sabiduría de moverse, porque en estos días es un poco complicado. Tome un poquito de sentido común. Le damos la bienvenida a Carol, Frank, Emily, que nos acompañan nuevamente hoy, retomando siempre el tema de la Navidad, los propósitos, los orígenes, las intenciones. Y por favor, vamos a platicar con ellos más adelante. Y tenemos un saludo. Así de cada es. uno de ellos. Carol. Retomando el tema. Sí. Hola, queridos amigos. Qué gusto estar una vez más acá con ustedes. Y por supuesto, como decía Fernando, si va ahí por el tráfico, usted tranquilito, disfrute la vida. Mire, hay más tiempo que vida. Así es que como el tiempo continúa, pero la vida no necesariamente, ¿verdad, Frank y Emily? Entonces mejor hay que disfrutar la vida que el Señor nos da. Si usted está allá, nosotros estamos acá, pero juntos disfrutemos y celebremos y aprendamos acerca de la Navidad. Emily. Así es, Carol. Estamos muy bendecidos aquí con queridos amigos, aprendiendo mucho de ellos. Y pues amigos también que nos escuchan, de verdad que para nosotros es una bendición. Dependemos de ustedes que este programa se haga de verdad y le damos gracias a Dios por eso y estamos celebrando y hoy celebrando el amor de Dios en el pesebre. Excelente. Ese es el tema que tenemos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Ese eslogan se lo copié a Carolina. Cierto, ¿verdad? Ya no lo digo. Sí, no. Déjeme lo repito. Vale, adelante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos amigos. Les va a saludar Frank. Hoy nos tenemos acá. Hola, queridos amigos. Y si también estás trabajando o sea lo que sea, la verdad es que queremos acompañarte en esa actividad y nuevamente reflexionar sobre el tema tan importante que para nosotros los creyentes, los cristianos, es fundamental, el tema de la natividad de Cristo. Y como dijo Emily, hoy vamos a estar viendo el tema del amor de Dios alrededor de todo este hecho tan significativo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, volvemos en unos momentos, no nos desconectemos, estamos acá para seguir platicando entre amigos. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. George Washington. Sigamos juntos por este viaje de aprendizaje. Tour por la Biblia. El mensaje que la Biblia trae a la humanidad es claro. Dios es amor y el único camino a Él es a través de Jesucristo. Su amor lo movió a encarnarse y esa encarnación implicó una vida, una muerte y una resurrección para abrir la única posibilidad de reconciliar a su creación consigo mismo. No podemos separar el pesebre de la cruz, la concepción divina de la resurrección gloriosa. Es una historia que empieza antes de la fundación del mundo y termina después de la destrucción de este mismo mundo. Una historia dividida en dos, antes y después de Cristo. El nacimiento del Hijo de Dios da fin y cumplimiento a muchas profecías y abre las puertas a futuros acontecimientos proféticos. En medio de esta narrativa salvífica, nos encontramos como hombres y como mujeres ante el amor y la gracia divina. ¿Cuál será nuestra actitud respecto a ello? Reflexionemos entonces este día en este evento tan trascendental. Regresamos en unos momentos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. Mis amados escuchas, vamos a trabajar en este bloque la necesidad que el hombre tiene o tenemos, pues como seres humanos, delante de Dios. Necesidad de salvación, de restauración, de amor, de pertenencia. Seguidamente veremos la necesidad de esa encarnación del Verbo de Dios, tanto para satisfacer la justicia divina como para traer la redención a la humanidad.
Daremos fin a este primer espacio viendo la actitud de los magos del Oriente, quienes decidieron emprender un largo viaje y aún arriesgar su vida para encontrar al Rey de los judíos, al Salvador. El hombre alejado de Dios, Dios acercándose al hombre y el hombre respondiendo al amor de Dios. Esta es la historia salvífica que podemos ilustrar en estos tiempos de la Navidad. Mi querida Carol, te escuchamos. Así es. Gracias, Fernando, y queridos amigos, usted por seguir ahí con nosotros en su fina sintonía. Recordemos que el tema de la Navidad lo abordamos en el programa anterior y ahí mencionamos algunas de las profecías, Frank y Emily, que se cumplieron con el advenimiento de Jesús, con la encarnación de Cristo. Profecías como la que dio Isaías en el capítulo 7:14, cuando dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero también está la profecía en Isaías capítulo 9, en donde dice, déjeme ver que se me perdió, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, lo cual habla también acerca de su reino. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndose y confirmándolos en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Esas profecías se cumplieron, pero también la de Miqueas 5:2, cuando habla de Belén de Judea, vendría ese Salvador, ese Redentor. Mencionamos también cómo a través del anuncio del ángel que le da a María el advenimiento de Jesús, cómo es que iba a ser encarnado. Todos esos elementos se juntan para que usted y yo hoy podamos celebrar, podamos decir que el milagro de la Navidad, el amor de Dios se da precisamente y se manifiesta en el pesebre. ¿Por qué? Recordemos que también vimos la celebración que hicieron, Frank, los pastores cuando fueron y confirmaron que Jesús, ese bebé que les había sido anunciado por los ángeles, realmente había nacido en el pesebre. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el amor de Dios? Recordemos, Dios en primera instancia ama a su creación, ama a la humanidad y prometió redimirla, salvarla, amén, perdonarla. Esto se va a conectar un poquito con la teología del apóstol Pablo cuando le habla a los efesios en el capítulo 2, y él les va a recordar la necesidad que tenían ellos y tenemos nosotros ahora acerca de la salvación. Y vea lo que dice el versículo 1. Dirá usted, pero si están hablando de la Navidad, ¿por qué van a meter a Pablo acá? Precisamente porque necesitamos comprender por qué fue necesario la encarnación de Cristo. Y aquí dice: y Él dio vida a ustedes, dice el apóstol Pablo, que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre ellos también todos nosotros, involucra el mismo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, mi querido amigo, definitivamente nuestra condición era de muerte. Definitivamente nuestra condición no era de esperanza ni de vida, sino de muerte, de condenación, de juicio y condena. Sin embargo, en Cristo nosotros podemos tener esa esperanza. Versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, la encarnación de Cristo es ese regalo de amor. Amén. El advenimiento de Cristo es la manifestación vívida de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar para poder perdonarnos y decir: eres mi hijo y yo te he amado. Y es a través de Cristo, Frank y Emily, que el amor de Dios se ve manifestado, se ve palpable, se ve, tiene forma humana, como dice el apóstol Pablo también a los Efesios, cuando él dice que se encarna. Él toma forma de siervo, porque Dios quería amarnos. Y decidió Cristo, Frank, encarnarse.
¿Podía salvarnos sin que Cristo se encarnara? Sí, pero Él decidió encarnarse, ser uno como nosotros y vivir como nosotros, padecer como nosotros para decirnos que nos amaba de tal forma que nosotros no podíamos hacer nada para obtener esa salvación, Emily. Así es. Y entonces continuamos ahí viendo acerca de la necesidad de la encarnación del Verbo en nuestra celebración que estamos hablando hoy acerca de la Navidad. Y hay mucho que decir. Y para esto tenemos aquí el pasaje Mateo 1 del 19 al 23. Y dice, entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo. Y los invitamos nuevamente, como lo hicimos en el programa anterior, a que lean el librito que nos está proporcionando ahorita y autor, nuestro queridísimo amigo Eric Jacobs, Reflexiones para la Navidad, que lo está aquí teniendo nuestro amigo Fernando. Y ahí hay un capítulo dedicado a José, a este padre adoptivo, por decirlo así, o padre legal de Jesús, y habla muchos aspectos muy importantes acerca de él. Y en este pasaje empieza a hablar de él. Era un hombre justo que realmente amaba a esta jovencita que era María. Y pues ellos se iban a casar, pero cuando él se da cuenta que María estaba embarazada, y Deuteronomios 22 y 24 nos dice que para las mujeres que habían cometido adulterio, ¿cuál era la paga? Las lapidaban, las mataban a pedradas. Miren qué cosa tan tremenda. Y él no quería eso. Él era un hombre justo y dijo, no, yo no quiero eso, ni denunciarla, ni darle carta, nada de eso. Él decide en silencio apartarse de ella. Y entonces vemos a un José justo, pero entonces por lo mismo, Dios se presenta ante él. Y es un proceso milagroso, porque, y lo decimos así, porque no es algo muy natural que en un sueño se nos presente un ángel. Y en este caso, dice aquí, es el ángel del Señor, es Dios mismo irrumpiendo el sueño de José y le habla y le dice, momentito, José, la verdad es que María fue engendrada por el Espíritu Santo y lo llama hijo de David. ¿Por qué le llama así? ¿Verdad? ¿Por qué le llama así en el pasaje? Porque esto lo hacía recordar a José, ¿verdad? Porque él era un hombre que sabía las Escrituras, sabía todas estas profecías de las cuales hemos venido hablando, que por la simiente de David iban a ser este Salvador. Entonces, él le hace recordar, este ángel le hace recordar, y es Dios mismo. José, hijo de David, tú sabes que hay una promesa, ha habido profecías en donde dice que va a venir un Salvador a través de esa línea davídica, de esa línea de la simiente buena, y entonces tú sabes, recuerda esto, recuerda las profecías. Entonces, este bebé fue engendrado por el Espíritu Santo. Obviamente era algo sobrenatural, porque le está diciendo, María es virgen, y esto fue engendrado por el Espíritu Santo. Emily, y ¿sabes qué me impresiona de este dato? Ajá. Es que María, de acuerdo al texto, podemos deducir e inferir en el texto, le había contado a José la condición en la que estaba. Así y por eso es. es que la quiere dejar. Así es. Pero quien lo No convence, lo ignoraba, ¿verdad? Exactamente, quien lo convence es Dios. Así es. Y ahí es donde Dios está manifestando entonces su gracia para José, su gracia para María y la confirmación de que su plan se va a llevar a cabo. Amén. No, precioso, porque él llega y él mismo, ¿verdad? Anuncia esto. ¿Por qué? Porque era algo tan importante, ¿verdad? Y entonces le dice, y le pondrás su nombre Jesús, que es Jehová Salvador, ¿verdad? Pero ¿por qué él? ¿Por qué él le tenía que poner el nombre y no María? Porque él era el padre legal. Entonces él tenía que ponerle ese nombre. O sea,
todo lo que el ángel le habló a José en ese momento tenía una importancia y algo sobrenatural para cumplir toda esta profecía. Y luego pues sigue hablando de este pasaje, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y esta profecía era la que hablaba Carol anteriormente en Isaías 7:14, que el profeta Isaías ya pues lo había escrito. Y habla de este nombre Emmanuel, y no era un nombre personal como Jesús, pues no era que se iba a llamar Jesús Emmanuel, no, sino que era lo Atributos. que significaba Atributos. el atributo de Jesús, ¿verdad? Que es Dios con nosotros. Y aquí viene a relucir lo que es la encarnación del Verbo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué significaba ese nombre? Era que ahora no era ese Jesús, ese Dios que estaba en el cielo, alejado de la humanidad pecadora y a punto de perderse, sino que ahora era Jesús, Dios mismo, con nosotros, en medio de nosotros. Y aquí vemos ya esta necesidad de que Él viniera a estar con este pueblo perdido, toda la humanidad perdida, para estar en cuerpo y alma, en espíritu, con nosotros. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? La necesidad de la encarnación. ¿Por qué? Pues yo creo que es obvio, ¿verdad? Si aún hoy en día nos cuesta creer, tener fe en este milagro sobrenatural tan hermoso de salvación hoy, y salvación eterna, porque esta salvación la disfrutamos hoy en día y la disfrutaremos en la eternidad cuando dejemos de existir aquí, ¿verdad? Entonces, Dios amorosamente manda a su Hijo, a su único Hijo, en amor, para que nosotros no solo, obviamente lo más importante era que viniera a cumplir esta salvación, y sabemos que tenía que venir a entregar su vida en rescate por toda la humanidad. Y por eso era que tenía que encarnarse, ¿verdad? Encarnarse para venir a dejar su vida en rescate de toda la humanidad. Sino que también Dios permitió esto para que nosotros pudiéramos tener un modelo, ese modelo de vida, ese modelo de Dios mismo aquí entre nosotros, qué hacer en esto, qué hacer con lo otro, de ese Dios que está empapado de su palabra y que por eso Él pudo seguir adelante con esta misión tan difícil, aguantar persecución, aguantar que su mismo pueblo lo rechazara, aguantar tantas situaciones difíciles por puro amor. Y esta necesidad de la encarnación del Verbo, este verbo, ¿verdad? Que también nos cuesta, ¿verdad?, entender, pero traducido del griego logos, ¿verdad?, que es palabra, ¿verdad? Es un término que Juan lo utiliza mucho, ¿verdad?, en su libro. Pero me encantó algo que leí de William Hendrickson, que explica bien el significado, su significado. Dice, una misma palabra, el verbo, sirve para dos propósitos distintos. Uno, da expresión al pensamiento interno, al alma del hombre, haciéndolo aún sin que haya nadie para oír lo que se dice o para leer lo que se piensa. Y B, revela el pensamiento y por lo tanto el alma del que habla a otros. Cristo es el verbo de Dios en ambos sentidos. Expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. Por eso es que era tan importante su encarnación, no solo por el sacrificio, sino que para que nosotros entendiéramos la mente de nuestro Señor. Qué grandioso ese amor. Y como dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo dijo Jesús. Así que sigamos con estos conceptos, Frank, y sigamos en el pasaje. Muchísimas gracias. Y otra forma de verlo, queridos amigos, y así fue como yo lo entendí y me hizo un poco sentido responder a la pregunta de
porque el Dios encarnado. Y entonces yo lo entendí de esta manera y a lo mejor te ayuda, o no espero confundirte. Jesús tenía que ser Dios, 100% Dios, porque solo Dios puede limpiarnos del pecado. Entonces, así de fácil, así de simple, tiene más profundidad, pero solamente Dios, que es infinito, puede limpiarnos de los pecados infinitos de la humanidad. Entonces, Jesús siendo Dios. Pero también Jesús tenía que ser hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre el que tenía que pagar la sentencia del pecado. Un hombre fue el que pecó, que es Adán, y por eso toda la humanidad estaba sentenciada. Y como leyó Carol ahí en Romanos hace 8 días, alguien tenía a quien imputársele ese pecado, y entonces por eso es que Jesús tenía que ser hombre. Y bueno, esto podemos profundizar más, es toda una teología acerca de... La teología de la salvación. Así es, de la teología de la salvación. ¿Sí? Pero hoy estamos dando esas pinceladas para que realmente entendamos la actitud nuevamente correcta de la celebración de la Navidad y entender realmente ese amor infinito de Dios. Y quiero también ampliar un poquito aquí. Hoy yo sé que dijimos el amor de Dios se muestra en el pesebre y Carolina y Emily han mencionado los detalles ahí del Nuevo Testamento, pero yo quiero regresar un poco en la historia y realmente es Dios el que muestra su amor a través de la historia. Y veamos, por ejemplo, a Adán y Eva. Ellos fallaron, ellos pecaron y Dios pudo haberlos borrado de la faz de la tierra, sí, pero sin embargo, lógicamente hubo consecuencias, pero Dios perseveró, cuidó de su vida, los cubrió con vestiduras de animal, y ahí es una representación del amor de Dios. Luego hay otro caso en la historia, tenemos a Noé, por ejemplo, y no es por Noé, es simplemente porque la humanidad estaba tan mala que Dios nuevamente es el que busca a Noé para su plan de salvación. No es Noé el que busca a Dios, no es Adán el que busca a Dios. De hecho, Adán se escondió y es Dios donde comienza a preguntar a Adán, ¿dónde estás? Entonces vemos la iniciativa de Dios siempre buscando a la humanidad. Por ejemplo, en Abraham, es Dios el que busca a Abraham, no es Abraham el que busca a Dios y decir, oh Dios, y ahora de Ur, ¿a dónde me voy? No realmente fue así, es Dios el que se le aparece porque tenemos a un Dios comprometido con su plan de salvación que lógicamente se ve en su máxima expresión con el nacimiento del Dios encarnado que estamos viendo. Entonces, eso es importante entenderlo. Pero ahora la pregunta nuevamente es ¿cuál es nuestra actitud? Y comenzamos a hablar en el programa pasado acerca de eso. Y hoy quiero compartirte 2 citas que hablan acerca de la actitud. Y aquí es interesante porque vamos a ver que no solo son personas que están alrededor de este acontecimiento de la natividad de Jesús, que lógicamente ellos estaban más empapados de lo que estaba pasando, sino que ahora vamos a ver el caso de unos sabios del Oriente. Unos dicen que venían de Babilonia, otros venían de otras latitudes, pero finalmente estamos hablando de una distancia muy lejana, y no solo la distancia, sino que estamos hablando de una cultura totalmente diferente, que a lo mejor no tenían todo el trasfondo de conocer las profecías mesiánicas, pero ellos sí estaban con un corazón y un sentimiento sensible a la expectativa de la venida del Salvador, de la venida del Mesías. Entonces en Mateo capítulo 2, verso 1 y 2 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y aquí estamos hablando de Herodes el Grande, y no tengo tiempo para entrar a un poco de explicación, dice, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Sigue diciendo la narrativa, entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso, mirra, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron a su tierra por otro camino. Bueno, aquí tal vez lo que yo quiero subrayar y puntualizar es de que ellos, siendo de otra cultura, en otra distancia, tiempo después, porque realmente aquí ya pasó un buen tiempo, no es
necesariamente entender lo que a los 8 días o tantos días de haber nacido Jesús ellos llegan, como se muestra en las pinturas, sino que realmente dicen los estudiosos que fue 1 o 2 años por ahí que ellos llegan. Pero miren la actitud, dice, traen tesoros, obsequios de oro, incienso y mirra. Ellos estaban dando lo mejor, o pongámoslo de esta manera, ellos estaban dando regalos equivalentes a un rey. En aquel entonces, si una delegación de otra tierra, de otro reino, llegaba con el rey, lógicamente los obsequios iban a ser oro, incienso, mirra, cosas valiosas, aceites, telas, y realmente aquí vemos que estos sabios están trayendo lo mejor. Y eso, queridos amigos, a lo que me lleva es que realmente al ver el plan maravilloso, al ver a ese Dios amoroso que a través de su historia ha buscado al hombre, continuamente fallamos y continuamente está llevando la iniciativa de amor, y luego hace 2000 años presenta, ¿sí?, el hecho cúspide de su amor, sacrificándose a sí mismo en la cruz y viniendo, como han dicho los que me han antecedido, ¿verdad?, en condición humilde, en un pesebre. Realmente nuestra actitud debe ser de ¡wow! ¡Qué Dios es el que tenemos! ¡Qué Dios tan amoroso! ¡Qué Dios lo que está haciendo por mí! Yo debería de reaccionar igual que los Reyes Magos. Y no estoy diciendo que tú no lo estás haciendo, pero si realmente tienes otra perspectiva, yo te invito en estas fechas a que realmente nosotros tomemos la actitud de los sabios aquí, o como se entiende los Reyes Magos, que realmente no eran así, pero por eso decimos los sabios, que tomemos esa actitud. Ese es tal vez nuestro mensaje. Gracias, trascendental, lo que hemos platicado, lo que hemos escuchado. Gracias por este tiempo y te dejamos con la promesa bíblica para hoy. La palabra de Dios es viva y poderosa y contiene más de 3,000 promesas. En Tour por la Biblia te presentamos la promesa bíblica de hoy. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. En nuestro segundo bloque, en contraste a los magos que acaba de hablar Frank, veremos la reacción de Herodes al enterarse de la noticia del nacimiento del rey de los judíos. 2 actitudes que son la respuesta que el hombre puede tener ante el mensaje de salvación: obediencia y fe, o desobediencia y rechazo. El amor de Dios es manifestado al despojarse de sí mismo y hacerse hombre. Ese amor nos trae la posibilidad de ser salvados, rescatados, reconciliados con nuestro Creador. Concluyamos estas reflexiones sobre la encarnación del Verbo, la natividad del Hijo de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros, en boca de nuestros interlocutores, y dejo a Carol el tiempo. Así es, gracias Fernando, y queridos amigos, yo creo que hemos ido aprendiendo y creciendo mucho de entender esos elementos bíblicos, teológicos, de cómo el Señor definitivamente nos dio a conocer, de cómo Él iba efectivamente a redimirnos. Es decir, desde el principio Él no pretendió crear a su creación o diseñar su creación y abandonarla o desecharla, sino redimirla, salvarla. Y eso se va a ver manifiesto, obviamente, cómo es que a través de las distintas épocas que vivió el pueblo de Israel, las profecías fueron confirmándose una tras otras de formas distintas, por profetas distintos, hasta llegar a su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Por eso es que nosotros los creyentes creemos que Cristo es la manifestación encarnada y visible del amor de Dios. Es la máxima expresión del amor de Dios, porque en Cristo, como ya vimos en el segmento anterior, es que tenemos esa salvación, ese perdón, y es solamente a través de la gracia del Señor. Pero seguimos viendo estos personajes, ¿verdad? Ya se estudió cómo los pastores, como María, como los distintos personajes que han intervenido en el proceso del nacimiento de Jesús tuvieron actitudes distintas.
En el caso de Herodes, que es lo que está en Mateo capítulo 2, 1 al 3, pero también en el versículo 16, Herodes va a ser de alguna forma ese personaje antagónico, pero que si usted lo coloca en el escenario normal y natural de la posición que él tiene, de alguna forma dirá el que está en posición de autoridad. Por supuesto que tenía que cuidar su trono, por supuesto que tenía que ponerse nervioso porque se estaba diciendo que un rey de los judíos va a nacer. Eso significa que su posición de autoridad, pero yo creo que la autoridad iba condicionada por los impuestos y por toda esa riqueza que le representaba a él mismo esa posición. ¿Qué es lo que nos cuenta Mateo en este caso? Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, ¿recuerda que se cumple acá? Precisamente Miqueas capítulo 5, versículo 2. Bueno, después de que Jesús nace en Belén de Judea, dice Mateo, en tiempos del rey Herodes, que ya Frank nos explicó que este es Herodes el Grande, unos sabios, ¿verdad?, del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, fueron al centro de la nación de Israel, donde se debían de discutir todos estos temas trascendentales sobre las Escrituras. Llegan ellos y hacen esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, escuchó Herodes y dice, ¿cómo? O sea, me están dando golpe de estado, ¿verdad? Me quieren sacar y yo ni cuenta me doy. ¿Cómo es eso? Por supuesto, le dice, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Obviamente, todo rey, todo emperador que estaba en esos niveles de autoridad quería y demandaba precisamente toda veneración, adoración y pleitesía. Sin embargo, aquí vemos unos personajes que vienen de lejos y vienen con esa expectativa y disposición de adorar a alguien que supuestamente es el rey de los judíos. Obviamente eso, al llegar a oídos de Herodes, eso no hace clic. En primer lugar, él es el rey de los judíos en ese momento. Él es el que está en autoridad para gobernar a los judíos, por eso no le hace clic. Y dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Por supuesto, esto es una hipérbole, porque no está toda Jerusalén ahí adentro escuchando, pero obviamente a todos aquellos séquitos de Herodes que escucharon aquello también se turbaron. ¿Qué es lo paradójico? Y es las Escrituras habían dicho que Jesús nacería, que el Hijo de Dios nacería, que el Redentor, el que traería salvación a la nación de Israel, nacería en Belén. Herodes, al verse burlado, porque los magos se fueron por otro lado, dice Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Si ustedes se dan cuenta, el nacimiento de Jesús tuvo recepción y acogida por los pobres, por los necesitados, por los marginados, por aquellos que no están en autoridad, por aquellos que no están con sus canastas llenas de pan, por aquellos que necesitan labrar la tierra, necesitan cuidar animales para poder subsistir, pero fue rechazado por Herodes, el que está en autoridad. A la par, obviamente, tenemos a estos magos que obviamente se ve que ellos están haciendo esa interpretación de los astros para poder ver que algo curioso está por pasar porque los cielos están hablando, y por eso es que ellos, al interpretar ese movimiento de los astros, en este caso una estrella, ellos dicen, hay algo que se está cumpliendo, y reciben que es precisamente esta profecía. Entonces, mi querido amigo, la pregunta va a ser, de todo lo que hemos venido hablando, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud ante este evento que se llama la Natividad o la Navidad que estamos celebrando? ¿Vas a creer como creyeron estos magos? ¿Vas a creer como creyó Elizabeth y Zacarías? ¿Vas a creer como creyó María? ¿Vas a creer como creyó José? ¿O, por el contrario, vas a buscar todos esos elementos que parecieran estar en tu contra para no celebrar, o creer que hay una confabulación para que a ti te sucedan cosas malas y no buenas? Porque obviamente hay ese pasaje triste. Hubo muerte,
pero por la maldad de un ser humano, de una persona en autoridad, que por el egocentrismo que él estaba viviendo, dijo, no puede ser. Yo no puedo perder ni mi trono, ni mi autoridad, y obviamente tampoco el control. Es por eso que la Navidad no debe ser vista con avaricia, con egocentrismo, con envidias, sino todo lo contrario, recordar que el amor de Dios, Emily, ha sido manifestado en el pesebre. Y eso es lo que debemos celebrar en esta Navidad. Amén, así debe de ser, Carol. Realmente esto es lo que nos debe de llevar a esa actitud de la que estás hablando, ¿verdad? Y realmente, ¿a qué actitud me lleva? Número 1, humildad, ¿verdad? Ver tanta maravilla, tanta profecía cumplida, tanto amor en todo esto. Humildad, ¿verdad? De que yo no soy nada, estaba perdida. Si no hubiera pasado este gran milagro de la natividad, estaba perdida por siempre y hubiera estado separada de Dios por la eternidad. Eso es uno. Luego, la actitud de asombro, ¿verdad? De ver estas maravillas y ver cuánto es el amor de Dios para sus criaturas y nos da la oportunidad de ser sus hijos al aceptar esto. Y eso me lleva a la tercera actitud, que es la más importante, que es la fe. O sea, si yo solo lo veo como qué lindo, qué bello, qué celebración y todo lo que pasó, de verdad es maravilloso, pero no abro mi corazón y no tengo fe en todo lo que pasó y lo que implica la natividad, la Navidad, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, a lo que te invitamos, amiga, amigo, es que sea algo personal, que yo venga y abra mi corazón y diga, sí, creo. Y esta es la gran diferencia, es la actitud que me hace ser o hija o no hija de Dios y aprovechar toda esta belleza de la cual estamos hablando, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Y me lleva a este pasaje tan hermoso y que habla de este gran amor, ¿verdad? Que Dios demostró al enviar a su Hijo a encarnarse. Y es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, de lo que hablamos, de la fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es que recordamos Romanos 6:23, ¿verdad? Que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esta es la principal razón de por qué Jesús tenía que encarnarse, el Verbo tenía que encarnarse para cumplir esto. La paga del pecado nos correspondía a nosotros, morir, ¿verdad? Morir físicamente, pues todos vamos a ese camino, pero es la espiritual, esa muerte espiritual, esa separación de Dios eternamente, era nuestro destino. Y ya toda la humanidad íbamos hacia eso. Pero entonces Dios irrumpe la historia. Bueno, Él ya lo había dicho en su protoevangelio desde el Génesis, cuando Adán y Eva caen, ¿verdad? Desde allí. O sea, este era un plan eterno, ¿verdad? Que Dios ya lo había denunciado desde entonces por su gran amor. Y una vez más lo vemos, su amor encarnado en Jesús, ¿verdad? Y la verdad es que eso es de nuestros pasajes favoritos, ¿verdad, amigos? Porque se ve realmente ese amor, la revelación más sublime del amor de parte de Dios para toda la humanidad, con tal de reconciliar la humanidad con Él mismo, ¿verdad? Este mundo ya estaba perdido totalmente, ya venía en decadencia, pero Dios hace este plan y no es ningún plan que lo podamos desechar. Él, su único hijo, lo sacrificó y era necesario porque si no, nosotros hubiéramos estado perdidos por siempre. Y solo podemos apropiarnos de esto, ¿cómo? Teniendo esa fe que decía el pasaje, creyendo en Él, a ese sacrificio que Él vino a hacer por mí y por ti. Y entonces ahora ya estamos reconciliados con Él. Ahí vemos entonces la razón de la importancia
de la encarnación del Verbo. Y asimismo vemos ese amor, el amor más sublime, el amor más grande jamás visto, ¿verdad? Y luego hace una afirmación muy importante que dice aquí que Él no vino a juzgar al mundo. Lo que hablábamos en el programa anterior, ¿verdad? Si Jesús mismo, siendo Dios, dice, yo no vine a juzgar al mundo, ¿cómo nosotros vamos a juzgarnos unos a otros? Que porque tú celebras, que porque tú comes, que porque tú haces y porque tú dices. No tenemos ese derecho realmente, sino que si Él lo dice así, ¿cómo nosotros vamos a tener ese derecho? No podemos. Él dice, no vine a juzgar al mundo, sino que lo vine a salvar. Entonces vemos una vez más y una demostración más de su gran amor por nosotros. No nos vino a juzgar, nos vino a salvar. ¿De qué depende? De que nosotros le entreguemos nuestra vida. Alguien dijo, me encanta, la cuna y la cruz de Jesús fueron hechas con la misma madera. Lo que quiso decir es que Cristo se hizo humano con un propósito definido que cumplió a cabalidad al venir para morir por nosotros, redimirnos de ese pecado y darnos vida nueva y eterna. Tenemos que reconocer esta bendición, este gran amor, reconocer esa encarnación, manifestación del amor de Dios por nosotros y por Cristo. Y para finalizar esto, ¿verdad? Que estamos analizando el gran amor de Dios al encarnarse. Ahí estaba viendo una estrofa de algo que escribió Lutero y me encantó. Dice, bienvenido a la tierra, oh noble huésped. Diciéndoselo a Jesús, ¿verdad? Al encarnarse. Y dice, porque en el mundo pecador es bendecido. Viniste a compartir mi miseria para que compartas tu gozo conmigo. Amén. Y eso es lo que tenemos que celebrar, amigos, en esta Navidad. Frank, seguimos. Escuchándote hablar, se me venía a la mente y queridos amigos, hoy estamos en época de Navidad y realmente los regalos de alguna manera son el símbolo o parte de la iconografía de la Navidad, ¿verdad? Regalos van, regalos vienen. Otros se detienen porque no hay suficiente presupuesto, ¿verdad? Solo otros se anhelan. Entonces. Otros se anhelan. No, pero lo que quiero decir es que definitivamente está el tema de los regalos y no tengo nada en contra de eso. Es lógicamente una expresión de amor. Y yo quiero que en este momento tú te imaginas que Dios te da un regalo, pero no es una caja normal, es una súper grande mega caja que ni siquiera yo me la puedo imaginar. Y ese es el regalo que Dios te quiere dar el día de hoy. Sí, es el regalo de su gracia. Su gracia, decimos, es su amor, es su amor, es todo lo que hemos hablado en este programa. Él da ese regalo a través de lo que hemos hablado aquí, de Dios encargado, Jesús encarnado, sí, donde no solo nace, y eso es lo que estamos celebrando, sino que también tiene su ministerio, muere en la cruz por nosotros, pero Él resucita, Él vence a la muerte, Él deja la tumba vacía, Él se presenta ante más de 500 personas, Él asciende a los cielos y está entronizado. Y entonces ese es el regalo que Dios te quiere dar, el regalo de la salvación. Y yo te quiero hacer la invitación en esta oportunidad de que o tú aceptas el regalo o no, lo recibes o no. Eso es una decisión, como decía Emily o Carol, que leían en Romanos, que es una decisión que parte de nosotros. Es una decisión de fe, de decir, sí, reconozco que a lo mejor he estado apartado, he sido rebelde, he ignorado a Dios. A lo mejor he sido como los personajes que mencionamos en el Antiguo Testamento. Y Dios está hoy en esta oportunidad tocando tu corazón y diciendo, yo he hecho todo esto con un gran objetivo. Y es de que si tú recibes este regalo, tú entonces vas a ser hijo mío, tú entonces vas a ser ciudadano de mi cielo, de los cielos, tú vas a estar conmigo en toda una eternidad. Y por eso es que
el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, lo dice de esta manera. Dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y entonces eso es lo que te queremos decir. Te hemos dado suficientes argumentos en estos 2 días lunes para mostrarte que realmente tenemos un Dios que tiene la iniciativa de amor trasladada en un plan de redención, como lo hemos explicado, y realmente ahora queda en nosotros que si tú no has tomado esa decisión de aceptar ese regalo, recíbelo el día de hoy y vas a ver que vas a tener la oportunidad, entre muchas cosas, en primer lugar, de tener esa permanencia eterna con Cristo Jesús allá en los cielos. Emily hablaba de una separación eterna. Esa es eso es lo contrario de no aceptar el regalo. Es separación eterna, pero si tú lo recibes de genuinamente tu corazón, entonces vas a poder experimentar esa unión eterna con Cristo Jesús. Vas a poder, como dice aquí Juan 1:12, ser llamado hijo de Dios. Y eso es un gran privilegio. Otro día vamos a hablar un poco tal vez más a detalle acerca de esto. Dice el verso 13, sigue diciendo, estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y entonces esa es la invitación. Todo lo que hemos hablado es para decirte, hay una invitación especial en esta época. Y yo de verdad oramos y te exhortamos a que si no has tomado esa decisión, la hagas. Es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Amén. No te vas a arrepentir. De verdad, no te vas a arrepentir. Te lo garantizamos. Amén. No solo los 4 que estamos aquí en cabina, sino que toda una gran cantidad de personas que hemos en un momento dado tomado esa decisión. En un momento dado, finalmente reconocemos nuestra maldad por un lado, nuestra pecaminosidad por otro lado, como seres humanos limitados, ¿verdad? Y la necesidad. Y la necesidad de realmente adorar a alguien. Mira, y eso ahorita el Señor me lo está poniendo. El hombre o mujer, estamos configurados para entregarle nuestra vida a algo o a alguien, ¿sí? Si no es Dios, va a ser dinero. Si no es Dios, en el primer lugar, van a ser sustancias adictivas. Si no es el sexo, si no es el poder, los materiales, cosas materiales. En fin, nuestro corazón está propenso a poner a alguien o alguna cosa en primer lugar. Uh-huh. Y eso es lo que Dios no tolera, ¿sí? Y a veces eso es que las personas andamos buscando, me voy a involucrar, ser amadas, también, ser aceptadas, ser reconocidas, pertenecer a algo o a alguien. Pero qué mejor, como tú ya has dicho, permitir que Cristo nazca en el corazón y en la vida. Y hablando de esa aceptación, si tú estás buscando ser aceptado, mira qué invitación la que Dios está haciendo hoy. Tú puedes ser hijo de Dios, hija de Dios, y perteneces entonces a una comunidad, a una familia mucho más grande que vas a experimentar, ¿verdad? Que experimentamos y que no solo lo vamos a experimentar acá en la tierra, sino que allá en los cielos vamos a estar, como dice Apocalipsis, con los millones de personas que creyeron. Pero antes de llegar allá, acá. Ah, sí, acá, sí, la familia, también, la comunidad, sí. Una comunidad con mismos principios, mismos valores, experimentando todo lo que hemos visto, mismo gozo, misma paz, mismo todo, ¿sí? Así que esa es la invitación, querido amigo, el día de hoy, que consideres este gran regalo y que realmente tú puedas tomar la decisión. Y si Dios está tocando tu corazón, déjame hacer una oración. Yo quiero que yo en estos momentos voy a orar y ahí en tu corazón, sí, lo puedes decir en forma verbal, auditiva o lo puedes hacer en silencio. No sé si estás manejando, aparta tu carro en un momento. Si estás trabajando, deja todo pendiente unos segundos, minutos y acompáñame en esta oración. Y me acompañan a orar aquí en cabina. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, Señor Jesús, gracias por ese gran amor que tú tuviste para con nosotros.
para conmigo, Señor. Y yo reconozco en esta oportunidad que realmente te he desconocido, te he fallado, he pecado, simple y sencillamente te he ignorado, he puesto otras cosas en primer lugar, no siendo tú. Y en este momento yo me arrepiento de todo eso, me arrepiento de conductas que no te agradan, me arrepiento de haber sido indiferente, a veces hasta crítico, a veces hasta haberme burlado, Señor, de tu plan. O a lo mejor ni lo conocía, pero hoy me arrepiento. Y el día de hoy quiero tomar la decisión de que tú seas mi Señor, mi Salvador de mi vida. Señor, entra a mi corazón, que esté tu Espíritu Santo, que tome ese lugar y que yo pueda a partir de ahora ser llamado Hijo de Dios. Señor, yo te acepto entonces como mi genuino Salvador, como mi genuino Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén, amén y amén. Amén. Amén y amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes por sus mensajes y que sigamos pues platicando de esto. Continuaremos en el programa de la Navidad. No nos desconectemos y nos esperamos de hoy en 8 en tu programa Un Tour por la Biblia. Perfecto. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Te invitamos a continuar en el viaje a través del texto bíblico cada día. Hasta una próxima emisión de Tour por la Biblia.